Bonsoir tout le monde, comment est? Moi salut nous et ça va dépendre de l'en regarder vidéo ça, me souhaite nous bonsoir. Dans les regarder là tout, je te bonjour. Nous allons dire ensemble comment ça va démontrer. El presidente de la República Dominicana defendió la política migratoria que lleva a cabo contra los indocumentados y negó que su gobierno vaya a dejar más de 200.000 haitianos en condición de apátrida. Y como nos explica Indira Navarro, Haití ya ejecuta medidas que afectan la economía dominicana, esto en represalia por las repatriaciones de sus nacionales. Franz Pierre regresa de manera voluntaria a Haití. Consigo lleva todos sus ajuares y también alimentos de origen dominicano, pero sus compatriotas le dan una amarga bienvenida. Ni haitiano ni dominicano, nadie me va a poder llevar un guineíto, mi espagueti para dar a mis hijos. Y es que de manera sorpresiva, autoridades haitianas prohibieron el ingreso a su nación de mercancías dominicanas y además cerraron el mercado binacional en la frontera. Más o menos hay 30 productos agrícolas que no pueden cruzar en Haití. Eso está fundamentado en lo que es la repatriación hacia Haití y eso es un nacional de ellos. Comerciantes dominicanos y haitianos se quejan de la medida porque pierden miles de dólares cuando no pueden vender sus productos. Por las medidas migratorias de República Dominicana y las restricciones comerciales impuestas por Haití en esta frontera, las relaciones diplomáticas entre ambos países podrían volverse al